La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles. En este espacio de la A a la Z, un espacio de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, que se está transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras a lo largo y ancho del estado. Así que un saludo a todos aquellos que nos sintonizan en el interior de nuestro bellísimo estado. Agradecemos, como siempre, a nuestra compañera Alejandra Varela García, que está esta semana apoyándonos como intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandra, por estar apoyándonos esta semana. Y también recordarles que este programa se transmite en vivo a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación y es una herramienta adicional que usted tiene para externar sus dudas, sus comentarios, si requiere alguna orientación, además de utilizar las líneas telefónicas que la Secretaría de Educación pone a su disposición en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son dos líneas que usted las puede utilizar siempre y cuando tenga alguna duda, alguna orientación que requiera. Si es alumno, alumna, docente, padre o mamá de familia, puede utilizarlas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y son las dos líneas 2222 29 38 20 o 22 22 29 38 25 para cualquier información que usted requiera con procesos que se realizan en la Secretaría de Educación o que tengan que ver con la educación desde casa. Cualquier orientación o duda que usted tenga puede acudir en estos horarios con estas dos líneas telefónicas. Y también recordarles que estamos en el estado de Puebla en este pacto comunitario que no nos cansaremos de insistir, que son 5 acciones muy, muy sencillas, pero de verdad con mucho valor para evitar que haya más contagios en nuestro estado. La primera es lavarnos las manos frecuentemente. Si tenemos a la mano una llave con agua y jabón, bueno, pues hacerlo lo más frecuentemente posible. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Esto quiere decir los teléfonos, las perillas de la puerta, superficies en donde estamos trabajando, nuestro teléfono móvil, en fin, normalmente todo aquello que utilizamos, nuestras plumas, nuestros lentes, todo aquello que estemos utilizando, superficies también, hay que desinfectarlas. Mantener siempre una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros con las otras personas. No tocarnos la cara y lo más importante de estos 5 puntos es utilizar el cubrebocas si vamos a salir de casa. Por supuesto, en la forma correcta, que tape desde nariz hasta barbilla. No quitárnoslo para nada si estamos en la fila del banco, en la fila de la tienda. No quitárnoslo si recibimos una llamada. Tenerlo siempre cubriendo nuestra nariz y nuestra barbilla para evitar más contagios. Así que recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos todos, absolutamente todos. Y estamos hablando en estas semanas con diferentes niveles educativos de estas recomendaciones para el aprendizaje desde casa. Y hoy nos da mucho gusto tener a los titulares de Educación Física porque están con nosotros el maestro Víctor Arenas Pérez. Él es director de Educación Física y viene acompañado también, como en aquella ocasión, de María del Carmen Radilla Pineda, que es jefa del Departamento Técnico Pedagógico de este nivel de Educación Física. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Nuria, un honor estar nuevamente en el programa y bueno, aquí puestos y dispuestos para compartir todas las experiencias de aprendizaje que hemos hecho en educación física. Hablamos de educación física y nos preguntamos, bueno, ¿cómo le han hecho, no? Cuando estamos hablando de este aprendizaje desde casa, cuando no es presencial, cómo motivar a los alumnos y a las alumnas en los diferentes niveles educativos a que tengan esta actividad que siempre ha sido necesaria para la salud, siempre, pero creo que en esta ocasión tiene una especial vigencia y especial importancia, ¿no, maestro? Totalmente, de hecho, educación física es vital para el desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes y nosotros hemos buscado todas las estrategias didácticas y de trabajo a través de la educación a distancia, a través de las herramientas virtuales que nos permitan desarrollar las actividades de aprendizaje desde la comunidad de la casa y obviamente buscando la integración familiar de todos los alumnos en el estado de Puebla. ¿Cómo le están haciendo con esto? ¿Cómo los diferentes entornos de cada uno de los alumnos se han puesto a disposición de los docentes de alguna manera, teniendo ellos esta información tan valiosa de los entornos que tienen sus alumnos y alumnas para poder hacer estrategias que les permita seguir con esta actividad, ¿no?
Estas estrategias se han diversificado de acuerdo a las necesidades del contexto y de las propias situaciones particulares tanto de los niños como de las escuelas. Es importante señalar que las estrategias didácticas sirven para planificar las actividades con un amplio y coherente sentido educativo, crear situaciones de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. Y en ese sentido, nosotros en estas estrategias didácticas que son el contenido de las clases para los aprendizajes clave de los chicos en la nueva escuela mexicana, se realizan de tres variadas formas. La principal es a través de la planeación, a través de los cuadernillos de aprendizaje, donde se dan secuencias didácticas que se pueden imprimir y se ponen en un lenguaje accesible para los padres de familia y ellos puedan realizar las experiencias de aprendizaje en sus escuelas como pequeños instructivos. El segundo nivel de interacción se realiza de manera directa a través de que hay comisiones de docentes que se acercan a las escuelas por las condiciones geográficas, donde llevan de mano a mano, incluso de familia en familia, las actividades para que en las siguientes semanas se puedan dar un seguimiento. Y la tercera y más cómoda, que tiene que ver con las herramientas virtuales, desde el teléfono celular a través de WhatsApp, donde se hacen pequeños videos o se dan las instrucciones para que los niños hagan sus portafolios de experiencias y bueno, podamos tener la interacción y el seguimiento de los aprendizajes. En el caso específico de las estrategias didácticas, tiene que ver con herramientas didácticas que nos permiten acercar los contenidos educativos y eso se hace en cada nivel educativo, en preescolar, primaria y en secundaria. Hay estrategias didácticas específicas. De hecho, en el modelo educativo tenemos 55 identificadas. 55 estrategias. Así es. O sea que alguna seguro nos acomoda, ¿no? En función de nuestro entorno, ¿no? Así seguramente. Maestra Carmen, platícanos, por favor, de estas estrategias utilizadas para que nos vayamos dando cuenta de cómo están trabajando. Claro que sí, gracias por la invitación. Como bien dijo el maestro, es una forma en que el docente va a hacer llegar pues las actividades de manera propia y contamos con las que están en pantalla, son las estrategias más utilizadas por los docentes, que vienen siendo los juegos organizados, los juegos tradicionales, juegos de reglas, juegos cooperativos, juegos de integración, los modificados, los de persecución, los juegos deportivos, el juego libre o espontáneo y aún así el juego de mesa, que bueno, tienen en el fondo precisamente busca o tiene esa intención de que el alumno pues a través de ellos obtenga los conocimientos, desarrolle las habilidades y también conviva con su familia, sea Perfecto. Una forma de entretenimiento, de diversión y de adquirir conocimientos y habilidades. Y bien lo comentó el maestro, hay específicas para cada uno de los niveles educativos, como por ejemplo para preescolar, pues nos valemos de infinidad de estrategias como son el acantonamiento, los ahí decía, por ejemplo, los circuitos de acción, los circuitos de acción motriz, precisamente. La macrogimnasia, que son, la verdad, herramientas muy interesantes que sí me gustaría que nos platicaras un poquito cuando hablabas de juegos organizados o de reglas. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Cómo son? Danos algún ejemplo. Sí, ok. Bueno, los juegos organizados, pues es en sí esa actividad recreativa en la cual, quien dirija el juego tiene que presentar ciertas condiciones, ¿no? Para que sean respetadas y se pueda llevar a cabo la actividad. En relación a, por ejemplo, los juegos tradicionales también, es algo muy rico que tiene como intención precisamente el seguir rescatando esas tradiciones que tenemos como cultura, ¿no? Como región. Me imagino el trompo, familia. El valero. Sí, exactamente, sí, okay. Está en todo lo muy bien. Qué difícil cierto. Eso del valero, ¿eh? Precisamente son también el juego del lobo, la víbora de la mar, claro, el juego de canicas, las rondas infantiles, exactamente. Y un juego muy mencionado que últimamente, o más bien hemos adoptado como una forma de control de grupo, que vienen siendo las estatuas de marfil, viene siendo también parte de ese juego tradicional, ¿no? Entonces, es muy rica tan solo esa estrategia didáctica, que bueno, más adelante pues la iremos incorporando con más precisión, precisamente a través de esa planeación que viene haciendo el docente de educación física a través del cuadernillo, o de la forma que lo está realizando, para fortalecer esa convivencia familiar, ¿no? Con algo tan sencillo que tal vez no requiera el uso de implementos
Claro, no necesitas nada adicional. Exactamente, entonces con ello pues estamos fortaleciendo esta convivencia, estamos fortaleciendo pues también el cuidar la integridad de los niños, ¿no? Que se dé ese contacto familiar y que los niños prácticamente pues vivan y disfruten el estar en casa y no haya pues situaciones de violencia y demás, ¿no? Ahorita que dijiste las estatuas de marfil, ya me vi. ¿No han cambiado las letras? No, No. Lo que han cambiado a lo mejor es la música. A ver, lo vamos a decir los tres al mismo tiempo. 1, 2, 3. A las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 aquí. El que se mueva baila el twist y yo me quedo así. Ay, bueno, casi, muy bien. O sea, que no han cambiado. No. No han cambiado y sigue como este objetivo, ¿no? De, como tú decías, esta herramienta que podemos utilizar con este tipo de juegos, ¿no? Claro. Qué Así maravilla, la verdad. Nos da mucho gusto que todo esto no se pierda, porque son esos juegos tradicionales que jugábamos nosotros cuando éramos pequeños, nuestras mamás y nuestras abuelitas también, ¿no? Así es, y Que sobre todo tenían porque un tienen una función de identidad. Ujú. Y en ese contexto los juegos tradicionales, bueno, los dividimos en dos, en nacionales e internacionales. Ah, muy bien. Muchos de estos juegos, por ejemplo, Amo, Ato, Matarile, Leró, ¿Qué tiene es usted? correcto. Matarile, Son la gallinita. hoy en la actualidad herramientas que nos permiten desarrollar la imaginación, desarrollar la coordinación gruesa, desarrollar el lenguaje a través de actividades lúdicas que permiten la interacción entre padres e hijos, ¿no? Esto sobre todo porque está enfocado en el área de educación inicial y preescolar. Exactamente. Y sobre todo nos permite afianzar esos lazos de relación familiar. Claro, estos circuitos de acción motriz que también mencionabas, Carmen, no sé si es el famoso avión que pintas en el suelo o se refiere a otro tipo de juegos. Bueno, esta estrategia didáctica específicamente consta de integrar estaciones. En esas estaciones pues van designadas ciertas actividades motrices, o sea, ya sea recorrer, pasar por un túnel, que bueno, en casa lo han modificado y bueno, hemos visto las evidencias, llegan a utilizar las sillas o una caja que abres, ¿no? Y la haces como un si fuera túnel. Exactamente. La intención es que, cuando es presencial, cuando tenemos muchos alumnos, la intención es que todos los alumnos pues pasen a un mismo tiempo por cada una de las estaciones, pero bueno, ahorita que estamos en casa, lo hacen en colaboración con los papás. Y quien tiene un espacio amplio, pues hemos visto imágenes de evidencias donde acomodan los materiales de lo que tienen a la mano. Realizan, no sé, a lo mejor pasan en un zigzag, poniendo botellas, hacen lanzamientos tal vez en otra estación. Y bueno, también se ha observado que ha habido cierto ajuste de esta estrategia. Cuando hay un espacio pequeño, tal vez se da en la situación en que terminan una actividad precisamente de una de las estaciones y posteriormente pues implementan la siguiente, ¿no? Pero en el mismo espacio, ¿sí? Eso lo hemos notado dentro de las evidencias que nos han enviado. Hay creatividad en función del espacio que cada uno tiene, de diferentes entornos. Y bueno, por ejemplo, en el nivel preescolar se habla mucho de este cuento motor, ¿no? Maestro Víctor, ¿cómo es este cuento motor y cómo podemos nosotros como padres de familia y obviamente también los docentes aplicarlo en nuestros hijos que están justamente en esta edad de preescolar? El cuento motor en el nivel de inicial y de preescolar es una herramienta maravillosa en términos de poder consolidar la adquisición del lenguaje, ya que podemos hablar en este espacio en el que nosotros estamos en el bosque. Los niños pueden realizar actividades de forma divertida y vivencial, donde podemos incorporar ciertos cantos que favorecen el desarrollo del lenguaje oral y la interacción social, pero sobre todo la parte de las inteligencias intrapersonales. Nos permite establecer los lazos de vínculo entre hijos y padres. Por lo tanto, el cuento motor es una herramienta que nos permite utilizar palabras clave que nos lleven a acciones motrices. Por ejemplo, hemos llegado a un río y ahora tenemos todos que nadar, y entonces vamos a nadar para atravesar el río de tal manera que llegando nos vamos a sacudir, nos vamos a quitar el agua, nos vamos a vestir y ahora sí, vamos a caminar todos como si fuéramos soldaditos. Y entonces todo ese tipo de situaciones, porque además esto es un diálogo improvisado, nos permite desarrollar en los niños
este proceso de adquisición del lenguaje y sobre todo de desarrollar la imaginación a través de una expresión motora, ¿no? Que es potenciar la expresión corporal. Ahora, este cuento motor nos lo inventamos, como tú dices, es improvisado o alguna guía podemos recibir por parte de los docentes. Puede estar diferido de los cuentos clásicos. Ah, muy bien. Entonces, a los cuentos clásicos les podemos hacer una serie de adaptaciones que nos permitan hacer el movimiento. Honestamente, no hay límite. Claro. O sea, ya es la creatividad, ya es la experiencia de los docentes que están realizando el trabajo todos los días desde su casa para los niños en sus escuelas. ¿Y cuáles son los beneficios en específico de aplicar esta herramienta del cuento motor en los niños y niñas de preescolar? Son muchos, desde las teorías del aprendizaje, la incorporación del lenguaje tiene que ver con esta interacción que manejaba Vygotsky de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real, de tal manera que nosotros vamos poco a poco llevando a diferentes niveles de adquisición del lenguaje. Eso es por un lado. Si lo vemos desde las teorías del aprendizaje desde Jean Piaget, la experiencia de las etapas preoperatoria formales nos permiten llevar a los niños desde situaciones de coordinación gruesa a situaciones de coordinación fina, es decir, trabajos motores que pueden ser hasta cierto punto grotescos, que tienen errores, hasta la adquisición de habilidades y destrezas motrices con precisión. Eso es lo que nos permite el cuento motor. El niño, a la hora de decir las palabras, al principio lo dice con cierta torpeza, por llamar de alguna manera, pero obviamente le está repitiendo las actividades en términos de decisión cognitiva, no es lo mismo que repetición cognitiva, pues nos va a llevar a que los niños, ya hoy lo vemos por el acceso a la tecnología, que incluso hacen diálogos que para su edad no deberían, entre comillas, ser de su edad y a veces nos dejan impresionados. Pues ¿no? Y lo logran. Así es, y yo lo comento porque tengo un nieto de 4 años que le dijo, oye, mijo, ¿qué desayunaste? Mi mamá el día de hoy me dio una taza de leche y me dio 2 huevos con tocino. Y yo sí me la creí, ¿no? Y su mamá ahí sale, no es cierto, no ha desayunado, ¿no? Ándale. Y entonces ya las construcciones mentales para un niño de 4 años con ese tipo de discursos, pues bueno, nos dejan claro que la interacción que tiene en el entorno, pues permite un desarrollo cognitivo diferencial, ¿no? Mira qué interesante y lo que puede aportar este cuento motor, ¿no? En donde de alguna manera también nos involucramos todos. Estamos hablando del papá, de la mamá y de los hermanitos o de los hermanos mayores que se pueden involucrar con este cuento motor y que finalmente todo esto logra, yo no sé ustedes si así lo perciben, me imagino que sí, pero todas estas actividades que nos proponen hacen que también se una más la familia, ¿no? ¿Verdad? Así es. Es una también de las intenciones y de los beneficios de todo esto. Y sobre todo el área de educación física es lo que nos permite una mayor interacción entre padres e hijos. Hemos tenido evidencias que nos han compartido los compañeros, donde por ejemplo simplemente el juego de quítale la cola al burrito. Ajá. Es un juego. ¿Quítasela o pónsela? Pueden ser ambas. ¿Quítasela? Pueden ser variantes. Puede ser, así es. Nos pónsela. ponemos un pañuelo y el niño trata de quitárselo, ¿no? Y es un juego de eludir, claro, donde tiene destrezas, o sea, no hay oposición, sino que simplemente yo voy a hacerle difícil moviéndome a que el niño me lo quite, y eso permite una interacción más cercana, ¿no? Y además de manera física, ¿no? Obviamente con los resguardos correspondientes en términos de la pandemia. Y ya cuando estamos hablando de nivel primaria, maestra Carmen, ¿qué actividad nos recomienda especialmente para, primaria pues son 6 años, ¿no? Entonces, digamos que cada una tendrá quizá sus mejores herramientas para tener este aprendizaje. Sí, claro, es un tramo muy amplio donde hay diversidad de características de los niños, ¿no? Y todo esto, el que el docente precisamente retome una estrategia didáctica, pues tiene que ver con ese desarrollo que ya percibe del niño, ¿no? Para que pueda precisamente realizar las actividades de manera específica y que obtenga precisamente o adquiera esos conocimientos o habilidades o desarrollo de habilidades. Esa es la intención de saber escoger una buena estrategia didáctica. Bueno, en el nivel preescolar, dentro de lo que nos ha arrojado precisamente todas las encuestas que hemos hecho hacia los docentes, nos han reflejado que han utilizado precisamente el juego de persecución, uno de los juegos en primaria, juego de persecución, juegos tradicionales, juegos cooperativos, la iniciación deportiva, el acantonamiento,
muchas actividades de este tipo, ¿no? Dentro del juego de persecución, bueno, pongo el ejemplo. ¿A qué se refieren al juego de persecución? Donde el niño, hace pues valer precisamente la potencialidad que ya tiene, donde va a tener que ser perseguido y tratar de ser atrapado precisamente por alguno de sus compañeros, en este caso, bueno, por algún familiar. Entonces ahí pues realmente intervienen ya todas las habilidades que el niño ya trae consigo, ¿no? Ya ha desarrollado, y bueno, es un juego para ellos muy recomendable, porque vuelvo a lo mismo, la intención es que también el niño pues tenga esa distracción y tenga esa diversión, ¿no? Esa también es prácticamente con intención pedagógica, obviamente. Esas son las intenciones que tienen toda esta clasificación de juegos que entran dentro de nuestras estrategias pedagógicas. No les decíamos, vamos a jugar al juego de persecución, no, ¿verdad? No. ¿Cómo se llaman estos juegos normalmente? Generalmente son actividades, por ejemplo, de policías y ladrones. Ajá. Ese es un juego de persecución. Otro de avenidas y Toro, calles. el lobo, ahí viene el lobo, Así no es. sé, algo así, ¿no? Uno muy que trabajamos mucho en el primer ciclo de primaria es conejos y conejeras, ¿no? Ah, ¿ese también es de persecución? Sí, porque las conejeras son dos niños que se toman entrelazados, y esos son las conejeras, y los conejos van individuales. Entonces nosotros decimos quién se mueve. Si decimos que se mueven los conejos, ellos buscan una conejera. Pero a veces los conejos son los que se quedan quietos y las conejeras son las que tienen que buscar a un conejo. Ese es un pequeño ejemplo. Una variante también. Es correcto. De este tipo de juegos. Se van a dar los diferentes niveles de dificultad, obviamente respetando el crecimiento y desarrollo de los niños con respecto a las tareas motrices que puedan realizar en cada grado escolar. Claro, las rondas infantiles, ¿hasta qué edad nos alcanza? Híjoles, las rondas... ¿Estamos hablando de preescolar nada más o también de los primeros años de primaria? También podemos hablar de los primeros años de primaria, hasta segundo de primaria, pero también puede haber una variante de rondas que se llama interacción padres e hijos, donde podemos hacer rondas donde están los padres de familia, los hermanos, los abuelos con los niños, y ahí no hay límite de edad. Entonces eso es una expresión de recuperación de las tradiciones, de las actividades motrices propias de nuestra nación o del mundo, que nos permiten nuevamente vincular los lazos de afectividad en las familias. Maestro, sería interesante que nos platicara si la tecnología, lo que hoy tenemos a la mano, lo que los niños ya parece que decimos vienen con el chip, en este caso se puede utilizar para beneficio de estas actividades y de estas herramientas para educación física, o normalmente esto lo apartamos para dejarlas de lado y entonces enfocarnos en ello. No, obviamente tenemos hoy una adaptación dentro de la que es la bidimensionalidad, es decir, a través de la interacción de una persona que está a través de una pantalla. Ajá. Y definitivamente sí nos sirven. Obviamente no tiene el enfoque que estamos acostumbrados de esa interacción persona a persona, pero sí tenemos experiencias donde los maestros desde la virtualidad pueden hacer estos trabajos con padres e hijos, y nosotros podemos estar observando, e incluso los mismos niños pueden hacer las propuestas en tiempo real para que sus demás compañeritos lo puedan hacer junto con sus papás. Es decir, no hay limitaciones. De hecho, en la actualidad acabamos de acondicionar en el modelo de educación a distancia una actividad que desde el 2002 se realiza, que es la activación física, donde hacemos pequeñas rutinas con música o actividades lúdicas, donde lo hacemos todos de manera simultánea desde la virtualidad, e incluso ya tuvimos una experiencia de hacer una masiva en fin de semana, donde, no sé, 20 familias conectadas en tiempo real están realizando las actividades interactuando con un docente. Si nos funcionan, el impacto de la vinculación emocional o socioemocional se hace al interior de las familias y desde la virtualidad entre todos los participantes. Claro. Sí. Algo también que también nos habían preguntado en alguna ocasión es qué pasa con aquellos alumnos o alumnas que tienen alguna habilidad para algún deporte. Durante esta etapa desde casa, ¿cómo la Dirección de Educación Física ha podido apoyar mediante a lo mejor algún tipo de estrategia o algún tipo de clase en específico a aquellos que pues, se interesan por el fútbol, por el voleibol, por el básquetbol, por las actividades que se encuentran en las escuelas? ¿Cómo se ha apoyado por parte de la Dirección de Educación Física? De hecho, en ese modelo estamos afinando todo lo que tiene que ver la iniciación deportiva y el deporte escolar desde la virtualidad, pero sí tenemos experiencias y evidencias de compañeros de diferentes regiones que tienen la responsabilidad de difundir el deporte escolar y la iniciación deportiva con lo que se llaman actividades ajustadas a espacios confinados. ¿Qué significa eso?
bueno, que pueden hacer habilidades técnico-deportivas desde su casa, en espacios con cierta seguridad, donde no se vayan a romper cosas. Sí, exacto. De tal manera que puedan realizar la actividad técnico-deportiva con la mayor seguridad y con la guía de un instructor. Muy bien. Maestra Carmen, hay actividades como, por ejemplo, nos mencionabas hace rato, de los juegos de mesa, juegos que tienen reglas y demás. ¿A partir de qué edad podemos introducir a nuestros hijos e hijas en este tipo de actividades? Donde hay reglas, donde a lo mejor hay un tablero, donde a lo mejor hay ciertas reglas que no sabemos si van a comprender todavía o va a ser benéfico para ellos. Ok, sí, hemos checado que muchos de nuestros docentes precisamente han incorporado estos juegos de mesa, de los cuales hace mención, con la intención precisamente de seguir fortaleciendo esa convivencia en familia. Bueno, las edades, pues desde un niño que pudiera, no sé, trabajar con un memorama, con un juego de, ¿cómo se llaman? Las de canicas, damas chinas y demás, siempre y cuando la dificultad sea pues acorde a la edad, ¿no? Una lotería. Estamos hablando de una lotería. No, las loterías son maravillosas. La clásica lotería con los niños de preescolar se puede, inclusive, bueno, una servidora en alguna ocasión, al trabajar en preescolar, modifiqué llevé las fichitas precisamente de la lotería para incorporar, pues, no sé, el conocimiento del cuerpo del niño, ¿no? A través de... sí, fue una lotería, corazón, el esqueleto, cosas los así. brazos, Mira, qué interesante, las articulaciones y demás. Podemos armar nuestra podemos propia irle lotería. dando esa variante a esa buena estrategia que son los juegos de mesa, ¿no? Adecuarlos a los conocimientos o a la necesidad pedagógica que tenemos, ¿sí? Como vuelvo a reiterar, esas estrategias didácticas pues tienen el fin de poder traspolar esos conocimientos hacia los niños, ¿no? Que puedan aterrizarlos y puedan comprenderlos, y precisamente por eso es la selección de cada una de estas estrategias para que sea funcional y pues nos tenga frutos y podamos incidir en ese desarrollo integral de los niños, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, desde pequeños, desde preescolar, inclusive las educadoras pues les proporcionan los memoramas, los rompecabezas y demás. Y bueno, esto ya sea que el docente pueda tal vez escoger una forma, no sé, a lo mejor de un material de la caja de cereales, donde el niño, donde en familia dibujen, pues no sé, hagan un esquema, y lo adecúan como un rompecabezas, ¿no? Es cuestión de tener son cosas que podemos mucha hacer creatividad. Con lo que tenemos en casa, sin gastar. Así es, mucha creatividad. Y bueno, las reglas, pues obviamente, pues las tenemos que ir, precisamente conforme a la edad del niño, las tenemos que ir adaptando. Sofisticando un poquito. Exactamente, para que vaya entendiendo, porque esa es la intención, ¿no? Ir formando a los niños desde pequeños. Pues muy bien, la verdad es que herramientas muy gratas, que todos hemos vivido de alguna manera, hay que replicarlas con nuestros hijos ahorita que están estudiando desde casa, porque de verdad son cosas que nos formaron en un momento dado a nosotros y a nosotras, y para ellos también son muy útiles y de repente como que se olvidan, ¿no? Así que, y la recomendación también, maestro Víctor, sería comunicarte con el docente también para que te dé un poquito más de ideas, ¿no? En este aspecto. De hecho, la comunicación directa es de los docentes con los maestros de grupo y los propios padres de familia. Hemos tenido oportunidad de observar algunas sesiones, por ejemplo, en la virtualidad, donde los padres de familia están ahí atrás de los niños, facilitando todas las herramientas para que puedan realizar el trabajo los chicos. Y algunos participando, incluso abuelitos, trabajando con los nietos, ¿no? Ya me imagino. Pues muchas gracias a los dos. Gracias al maestro Víctor Arenas Pérez, director de Educación Física, y a la maestra María del Carmen Radilla Pineda, jefa del Departamento Técnico Pedagógico. Muchas gracias por todas las herramientas que hoy nos presentaron, estas estrategias didácticas, recomendaciones para el aprendizaje específicamente de Educación Física. Gracias a los dos. Y gracias también a Alejandra Varela García, como intérprete en lengua de señas mexicana. Mañana tenemos una cita, recuérdelo, en punto de las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Que pasen buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.